Hola a todos, bienvenidos a la clase número 2 de Mi Electrocardio. En esta oportunidad trataremos ondas, segmentos, intervalos, vectores y derivaciones. La primera parte la verán conmigo, mi nombre es Alexandra Vázquez y sin más que agregar, comencemos. Para iniciar vamos a definir lo que es una onda, un segmento y un intervalo. Todos ellos representan la actividad eléctrica del corazón. Una onda no es más que una deflexión que se encuentra por encima o por debajo de una línea isoeléctrica o línea recta. Cuando esta onda está por encima de esta línea, será una onda positiva y si se encuentra por debajo, será una onda negativa. En el electrocardiograma, dichas ondas se denotan con una letra del abecedario, empezando por la letra P, es así como se llaman P, Q, R, S, T, U. Un segmento no es más que las líneas que separan a las ondas. Normalmente son rectos o isoeléctricos, pero pueden estar inclinados, supradesnivelados o infradesnivelados. En el electrocardiograma los segmentos se denominan PR o PQ y el segmento ST. Ahora bien, el intervalo no es más que la sumatoria de lo que está demarcado en rosado y azul, es decir, comprende las ondas y los segmentos. En el electrocardiograma estos intervalos se denominan intervalo PR, QT, RR y PP. Todos ellos vamos a detallarlos a continuación. Es importante recordar lo que les mencioné en una de las clases anteriores, que el proceso de despolarización y repolarización tiene un sentido y una dirección que está representado por un vector. El vector va a ser una flecha y que este vector tiene una punta que siempre va a ser positiva y una cola que siempre va a ser negativa, que cuando esa punta se dirige hacia nuestro ojo o electrodo, entonces en el electrocardiograma se va a dibujar una deflexión positiva. En cambio, si esa punta se está alejando y lo que nuestro electrodo está capturando es la cola de este vector, entonces en el electrocardiograma se dibujará una deflexión negativa. Además, recordemos que en verde tenemos dibujado el sistema de conducción. El primer círculo verde representa el nodo sinusal, luego los haces internodales anterior, medio y posterior, recordando que la aurícula izquierda se despolariza a través de un hash que se denomina hash de Bachmann. Luego todo este impulso llega al nodo AB y de allí a las ramas derecha e izquierda de las de I, recordando que la rama izquierda tiene a su vez tres ramas, la rama septal, la rama posterior-inferior y antero-superior. Presten mucha atención a esta clase de vectores porque es la base de la electrocardiografía. Iniciaremos explicando la despolarización. ¿Dónde comienza? En las aurículas, específicamente en la aurícula derecha, porque allí es donde se aloja el nodo sinusal, que es el marcapaso por naturaleza. Una vez que allí se van generando los impulsos eléctricos, porque tiene la capacidad de automatismo, entonces estos estímulos se van transmitiendo de célula a célula, se van generando muchísimos vectores a través de los haces internodales anterior, medio y posterior, y así es como se despolariza inicialmente la aurícula derecha y luego a través de las de Bachmann se despolariza la aurícula izquierda. Si nosotros sumamos todos estos vectores que se generan, obtenemos un vector resultante que por cuestiones académicas aquí en mi electrocardio le llamaremos vector P. Este vector tiene una dirección y un sentido, se dirige hacia abajo y a la izquierda, y va a ser fotografiado o capturado por un electrodo, nuestro ojo morado. Quien va a visualizar es la punta, que está cargado positivamente, por lo que en el electrocardiograma se va a dibujar una onda positiva que llamaremos P. ¿Por qué iniciar con la letra P? Porque en inglés marcapaso se pronuncia pacemaker. Ahora bien, pero con respecto a las capas del corazón, ¿cómo es el sentido en el que éstas se despolarizan? Pues todas lo hacen simultáneamente. ¿Por qué? Porque realmente la masa del miocardio auricular es muy delgada, lo que le confiere esta ventaja a estas cavidades. Una vez que se han despolarizado las aurículas, entonces este impulso llega a un segundo filtro que es el nodo AB, digamos que es el que se encuentra entre el piso de arriba y abajo de esta casa llamada corazón. En el nodo AB existe un retraso del impulso. ¿Por qué? Porque no nos conviene que se contraigan al mismo tiempo las cuatro cámaras, sino inicialmente las aurículas y luego los ventrículos para que mientras unos se vacían, los otros se llenen.
El impulso luego pasa por el haz de His y las ramas derecha e izquierda. Una vez que pasa el impulso por estas ramas, inicialmente va a empezarse a despolarizar el tabique interventricular o septo a través de ¿qué fascículo? Específicamente del fascículo septal de la rama izquierda de las de His. Entonces es aquí cuando obtenemos el primer vector de despolarización ventricular, el vector septal, el cual se dirige de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Este va a ser capturado por nuestro ojo, por nuestro electrodo. Quien va a mirar es la cola negativa, lo que da lugar en el electro a una onda negativa llamada Q, letra que le sigue a la P en el alfabeto. Perfecto, se despolarizó el septo, sigue viajando el impulso a través de las paredes libres de ambos ventrículos. Y si sumamos cada uno de estos vectores que despolarizan las paredes, obtenemos un vector resultante de gran magnitud que se está dirigiendo hacia la izquierda, hacia atrás y hacia abajo. ¿Por qué se dirige hacia la izquierda? Porque recordemos que la masa miocárdica ventricular izquierda es de mayor grosor en comparación con la derecha. Esto hace que entonces nuestro ojo capture muy de cerca la punta de este vector, lo que hace que se dirija una deflexión positiva, pero de mayor magnitud a comparación de las demás. ¿Por qué? Porque lo ves más cerca. Quiere decir que mientras más se acerque el vector a mi electrodo, entonces esa onda va a ser más alta, de mayor voltaje. Esta es la R. Por último, se despolariza la región basal de los ventrículos, lo que da lugar a un vector resultante denominado vector basal o póstero-basal, y este se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, manifestándose en el electrocardiograma como una onda negativa porque nuestro electrodo está viendo la cola que se va a llamar S. De esta manera ya tenemos despolarizado tanto las aurículas como los ventrículos. Ahora bien, ¿cómo se despolarizan las capas del corazón a nivel ventricular? ¿Será igual que las aurículas? Pues no, en este caso va a ir de endocardio a epicardio. Y de hecho, para que lo puedan fijar más claramente, fíjense que acá yo les dibujo el sistema de conducción en las ramas derecha e izquierda mucho más cerca de la cavidad, para que recuerden que el sentido es de endocardio a epicardio. En conclusión de esta lámina, ¿qué podemos decir? Que los vectores de despolarización auricular vienen siendo el vector P y los de despolarización ventricular vienen siendo 3 en el siguiente orden: vector septal, de paredes libres y póstero-basal. Muy importante que lo recuerden. Pues bien, toda estructura que se despolariza debe retomar las cargas que tenía en estado de reposo, es decir, se tiene que repolarizar. Es por esto que las aurículas, una vez que se han despolarizado, tienen que repolarizarse. Ese fenómeno sí se da. De hecho, si aisláramos solamente a las aurículas, obtuviéramos este vector de repolarización que se dirige hacia arriba y hacia la derecha. Y si lo viéramos con un electrodo, este se manifestaría electrocardiográficamente como una onda negativa porque el electrodo capturaría la cola y se llamaría onda T auricular. Esto se da, solamente que en el electrocardiograma no se puede visualizar esta onda T auricular porque al momento que está ocurriendo la repolarización auricular se está dando la despolarización ventricular, que es un evento de mayor magnitud. Y por eso este complejo QRS que representa la despolarización ventricular solapa a esta onda. Entonces quiero que siempre recuerden, se da la repolarización auricular, pero en el electrocardiograma no se visualiza de manera normal. En el caso de los ventrículos también, ellos tienen que repolarizarse, pero este fenómeno acá se da de forma muy particular y se van a fijar muy bien cómo va el vector. Este vector nunca se dirige hacia adelante, sino que él va en retroceso y por eso le vamos a llamar vector cangrejo. Fíjense bien la secuencia como aparece en la imagen. Es un vector que siempre está mirando a su oponente, pero se dirige hacia atrás como el cangrejo. Por eso, cuando nosotros vemos o lo capturamos a través de un electrodo, vamos a notar que en el electro siempre nuestro ojo va a ver la punta a pesar de que él se está alejando en retroceso. Por eso vamos a verlo en el electro como una onda positiva llamada onda T. Con respecto a las capas del corazón,
se despolarizaba de endocardio a epicardio, pero la repolarización es distinta. Va a comenzar por el último sitio que se despolarizó. Si dijimos que la despolarización ocurría de endocardio, miocardio a epicardio, pues la repolarización ocurre al contrario, de epicardio, miocardio, endocardio. Voy otra vez para que vean el fenómeno con la flecha. Fíjense, va de epicardio, miocardio y endocardio. De esta forma jamás se les va a olvidar que el vector de repolarización ventricular es el vector cangrejo. Detallemos entonces un poquito las ondas. La primera que se genera es la onda P, que representa la despolarización o activación auricular. Se debe su nombre a la palabra pacemaker en inglés y que es una deflexión positiva ligeramente redondeada y asimétrica. Las siguientes que se generan son las ondas QRS que conforman el complejo QRS, que representan la despolarización o activación ventricular. La primera onda de este complejo es la onda Q, es la primera negatividad al comienzo de este complejo y siempre va a preceder a una positividad. La R es la positividad del complejo. Si usted ve que después de la onda P existen dos positividades, entonces una se llamará R y la otra se llamará R'. Si usted ve que no existe una primera onda negativa, sino que existe una primera onda positiva, entonces en ese complejo no habrá onda Q. Y por último, la S es la negatividad que le sigue a la R. Si usted ve que tenemos un complejo que solamente tiene una negatividad y una positividad, ese complejo solo estará conformado por una Q y una R, no hay S. Estos son simplemente ejemplos para que entiendan que la primera negatividad siempre es Q y la negatividad que le sigue a una positividad es la S. Ahora tenemos la siguiente onda, que es la onda T. Esta representa la repolarización ventricular, como ya lo hemos visto, es una onda positiva. Ella sí es asimétrica, tiene una rama ascendente lenta y descendente rápida. Por último tenemos la onda U. Esta onda U es controversial que representa, pero la mayoría de literaturas dice que al parecer es la repolarización tardía ventricular o la repolarización de las fibras de Purkinje. Es inconstante, en algunos pacientes considerada normal, pero hay otros eventos patológicos donde también se puede observar. Aparece después de la onda T, a veces se confunde con las ondas P, pero si nosotros vemos aquí esta positividad después del complejo QRS, una siguiente onda y otra onda positiva que le precede al QRS, ya sabemos que esta va a ser una onda U. Es de menor voltaje que la onda T y es más visible en las derivaciones precordiales. ¿Cuáles son esas derivaciones? Los veremos en la siguiente clase, no se angustien. Acá les dejé todo lo que vimos con respecto a los vectores dependiendo de las ondas. Segmentos. Dijimos que eran los espacios que habían entre una onda y otra. Por ejemplo, entre la onda P y la onda Q existe una línea isoeléctrica. Esta le vamos a llamar segmento PR o PQ. En este caso, el nombre apropiado sería PQ, porque a la P le sigue la onda Q. Pero si no tuviéramos onda Q, sino que viniera directamente la R, una positividad, entonces se llamaría segmento PR. De la misma forma, entre la onda S y la onda T, existe otra línea isoeléctrica denominada segmento ST. Es importante acotar que el punto que demarca el final del complejo QRS y el inicio del segmento ST se denomina punto J, muy importante cuando hablamos de isquemia, lesión y necrosis. El segmento PR particularmente representa la conducción aurículo-ventricular. Vamos a analizar esto para que no se lo tenga que aprender al caletre. Dijimos que la onda P es la despolarización auricular y el complejo QRS es la despolarización ventricular. ¿Qué es lo que queda entre el piso de arriba y abajo de la casa? El nodo AB, que representa la conducción aurículo-ventricular. Esto es lo que simboliza el segmento PR, la conducción aurículo-ventricular. ¿Y qué representa el segmento ST? La despolarización ventricular completa. Una vez que ya tenemos que se despolarizó el septo, las paredes libres y la región posterobasal, dura el ventrículo despolarizado completamente un periodo de tiempo y ese es el segmento ST.
Intervalo abarca ondas y segmentos. Pues bien, los intervalos principales son 4. El intervalo PR comienza desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. ¿Qué representa todo esto? Fíjate, la onda P es la despolarización auricular y el segmento PR dijimos que era la conducción auriculoventricular. Entonces incluye tanto la despolarización auricular como el retraso fisiológico del estímulo cuando pasa por el nodo AB. ¿Y el intervalo QT de dónde a dónde va? Él va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. ¿Y qué representa? La despolarización y repolarización ventricular. No confundir los intervalos, por ejemplo, no confundir el intervalo PR con el segmento PR, son distintos. Ya sabemos por la definición. Los otros dos intervalos que nos quedan pendientes son el intervalo RR y el intervalo PP. Estos no se reportan al interpretar el electrocardiograma, pero se usan de forma indirecta. ¿Por qué? Porque para calcular la frecuencia cardíaca ventricular necesitamos obtener el intervalo RR, que va desde una onda R hasta el pico de la onda R que le sigue. O sea, es el espacio existente entre dos complejos QRS consecutivos, 2R. El intervalo PP también se usa en algunos casos para calcular la frecuencia cardíaca auricular y va desde el inicio de una onda P hasta el inicio de la onda P que le sigue. Y es así como hemos llegado al final de esta clase. Quiero que sepas que estamos orgullosas de ti y que estamos para apoyarte. Recuerda, tú siempre puedes.